voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado
al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hola a todos, hermanos, Dios me los bendiga. Me da mucho gusto el poderlos saludar una vez más en esta tarde. Estamos felices de poder proseguir con esta serie que hemos titulado Repensando nuestros pensamientos. Y esta serie la comenzamos allá hace 2 semanas, hablando de 9 pilares fundamentales e importantes del por qué usted y yo necesitamos repensar nuestros pensamientos. La semana pasada, en específico, hablamos de uno de esos pilares y era el hecho de pensar como Jesús. Ese es uno de los pilares que hablamos la semana pasada y vimos la importancia de pensar como Cristo. Y una de las cosas interesantes es que cuando usted y yo pensamos como Cristo, obviamente que vamos a reaccionar como Él reaccionó ante las circunstancias y las situaciones que Él vivió. Vamos a pensar como Él acerca del futuro, de todo lo que involucraba su vida. También e incluso vamos a hacer de la manera que Él hizo. Entonces es importante que cuando usted y yo tenemos la mente de Cristo, vamos a reaccionar, vamos a pensar y vamos a hacer como Él hizo. Esta tarde me complace en compartir con ustedes otra parte de esta serie que es repensando lo que pensamos de nosotros mismos. Y esto es tan valioso y tan importante porque recuerde que nuestra vida es determinada por la manera en que nosotros pensamos. Todas nuestras acciones, la forma como reaccionamos, la forma como vivimos, está basada realmente en la manera en que usted y yo pensamos. Y al hablar de repensar lo que pensamos de nosotros mismos, esto es poderoso porque esto controla, mis amados hermanos, controla nuestra vida, controla nuestra forma de pensar, controla, por ejemplo, nuestras acciones, nuestra conducta. Entonces, es importante repensar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, porque una de las realidades que pasa con nosotros los seres humanos es que hemos atesorado muchas cosas que en realidad no nos ayudan a proseguir hacia adelante al propósito que Dios nos ha llamado. Así que esta tarde, al igual que las otras semanas, le voy a pedir que agarres papel
y agarres un lápiz por ahí. Al final vas a escribir las citas bíblicas de unas 10 promesas que quiero que usted las repita, las escribas y las estudies y las repitas en la mañana, en la tarde. Así es que agarre papel y tinta por ahí. Entonces, creo que es importante que si queremos cambiar nosotros nuestros hábitos, tenemos que cambiar la forma en que pensamos. Déjeme ponérselo de esta manera. Supongamos que yo quiero cambiar mi forma de comer, mi estilo de hábitos de comida, más saludable. Pero si en la refrigeradora yo tengo puras pizzas y tacos y tortas y toda esta comida chatarra, obviamente que cuando yo abro ese refrigerador, lo que voy a encontrar es comida chatarra. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer entonces si quiero cambiar ese hábito de comer? Tengo que limpiar el refrigerador. Otras palabras, cuando usted y yo queremos cambiar algo, un hábito, una acción en nuestra vida, tenemos que comenzar a limpiar y a cambiar nuestro pensamiento. O pongámoslo de otra manera. Nuestra mente, nuestro cerebro, hemos dicho en el pasado que es como una gran computadora. Y eso significa que todo lo que usted le ponga a esa computadora, recordemos que dijimos que podía almacenar más de 100 trillones de pensamientos o de pensamientos en nuestro cerebro. Esa es una cantidad enorme. Entonces, pero lo que nosotros le pongamos, por ejemplo, a una computadora, almacenemos en ella y queremos sacar, eso es lo que vamos a sacar de ahí, sin duda, ¿no? Es bien lógico eso. Entonces, es la misma forma con nuestra mente. Lo que nosotros le pongamos a nuestra mente, lo que almacenemos en nuestra mente, y eso va a resultar obviamente en una forma de pensar. Y hay muchas cosas, mentiras que nos han enseñado y quizás usted las está creyendo todavía acerca de usted. Escúcheme bien, porque el libro de Proverbios habla de que el hombre es lo que piensa. En otras palabras, nuestras acciones están determinadas por lo que nosotros pensamos. Y hay muchas cosas que nosotros necesitamos cambiar en nuestra mente. Por ejemplo, algunas de esas mentiras que nos han enseñado. Por ejemplo, te dicen, tú nunca vas a poder controlar ese enojo. O tú nunca vas a poder ser libre. O quizás te han dicho, ¿sabes qué? Tú no vas a poder dejar esa adicción que tienes. Tú no vas a poder dejar esa pornografía. O tú no vas a poder dejar esa lascivia. O simplemente estás creyendo de que tu vida no tiene sentido. Eso es lo que hay en la mente. Y déjeme decirle algo. Muchas de estas cosas son mentiras. Y que esas mentiras que a veces estamos arrastrando con nosotros. Entonces, ¿aquí dónde vamos, por ejemplo? Lo que nos han infiltrado en nuestra mente y lo que hemos atesorado en nuestra mente por años. A veces quizás nuestros padres, nuestros amigos, los maestros en la escuela, no todos, pero algunos quizás, la cultura, tantas cosas que nos han traído y nos han infiltrado en nuestra mente, que yo llamo a eso basura. Y esa basura necesita salir de nuestra mente para poder implementar y tener lo nuevo en nuestra mente. Porque recuerde una cosa, que lo que tú le pones a tu mente, eso es lo que usted y yo vamos a sacar. Nosotros mismos tratando de cambiar nuestro comportamiento, y eso simplemente, amigos y hermanos, no funciona. Tenemos que cambiar primero, la mente tiene que ser transformada, y la transformación de nuestra mente comienza con el nuevo nacimiento en Cristo. Así que esto es parte de lo que vamos a tratar, y quisiera compartir con ustedes unos dos versículos claves para comenzar, que ya ustedes son muy conocidos, y el primero es en el libro de Efesios capítulo 4, y dice la palabra: renovados en la actitud de su mente. Renueven su mente, saquen la mentira, saquen lo falso, saquen lo que no sirve, saquen lo que no les ayuda en la mente. Renueven su mente, dice el apóstol
Pablo. Y el apóstol Pablo, antes de este versículo, él había dado una lista grande a la gente, a sus oyentes de aquella cultura, pero también es aplicable a esta cultura de no dejar que ciertas cosas influyeran en la mente y que, dice el apóstol, como la mentira, el robar, y hace una lista grande previo a este versículo. Luego dice, renueven su mente. O sea, dejen esos hábitos viciados en nuestra vida y luego renueven su mente. El otro pasaje clave que tenemos ahí es el libro de Romanos, del capítulo 12. Ya este pasaje lo vimos hace unas semanas pasadas. Y esto es lo que el apóstol Pablo recomienda a sus oyentes en aquel tiempo, pero esta palabra es aplicable, es viva y eficaz todavía para nosotros y la podemos aplicar a nuestra vida. Y esto es lo que dice, no se moldeen al mundo actual. Ahora, Pablo le dice a sus oyentes, en ese momento en que Pablo le decía, no se moldeen al mundo actual. También es para usted y para mí. Nosotros seguimos todavía en este mundo. Este es el mundo actual de nosotros. Un mundo viciado de mentiras, de falsedades, tratando de darte a ti una identidad, tratando de enseñarte cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice que debemos, si no dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Sean transformados a través de la renovación de su mente. Esto es sumamente poderoso. Hay dos palabras importantes y claves en este pasaje que quiero que usted le preste atención. La primera es que el apóstol dice transformar. Y la palabra transformar significa cambiar la naturaleza, carácter o personalidad. Cambiar, transformar el carácter o la naturaleza. Escúcheme, esto es muy importante cuando nosotros venimos con el concepto de que vamos a transformar algo. Y la otra palabra que está ahí es la palabra conformar. La palabra conformar significa encajar en un molde o hacer o volverse lo mismo. O fíjense bien. Comportarse de manera convencional, aceptarlo sin cuestionar las costumbres, tradiciones y opiniones de otras personas. En otras palabras, yo me acomodo a la manera en que piensa y actúa y vive otras personas. Comienzo a copiar, comienzo a imitar, comienzo a vivir de la manera como ellos lo hacen. Y esto se da en muchas áreas de nuestra vida. Especialmente en las nuevas generaciones, hay lo que le llaman estas tendencias, por ejemplo, aún en el vestuario hay tendencias, ¿no? Como una persona dice, ok, ahorita es la tendencia de esta marca y todo el mundo está comprando esa marca o ese estilo de ropa. O también se da no solamente en el vestuario, pero también estas tendencias también se dan en el área por ejemplo, no solamente del vestuario, pero también se da en el área moral también. También se da en el área física. También se da en el área material. Tratamos de imitar, tratamos de entrar en el molde de este mundo y muchas veces no sabemos si esas son simplemente trampas del enemigo, pero en la palabra conformar significa que yo voy a entrar en ese molde del mundo, de la forma como piensa el mundo. Y Pablo dice que nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que renovar nuestra mente, y déjenme ponerlo de esta manera, dándole un poquito más de claridad a estas dos palabras. Conformarse, por ejemplo, significa cambiar la apariencia externa. Transformar significa cambiar la naturaleza interna. Entonces, la palabra conformar tiene que ver con el comportamiento que encaja en un molde. Ahora,
Transformar también tiene el significado, tiene que ver con el comportamiento que transforma el carácter de adentro hacia afuera. Ahora, usted y yo estamos bombardeados todo el tiempo por tendencias que van ahí con la ropa, con la moral, con lo físico, con lo material, con todo esto. Y a veces tratamos de ser ahí. Yo quiero decirle una cosa. Usted y yo fuimos creados únicos y a veces nosotros tratamos de ser la copia de los demás. Usted no es una copia. Usted es único y Dios le ha dado a usted un pensamiento diferente. Yo estaba pensando en estos personajes en la escritura, de cómo ellos, por ejemplo, vivieron en la vida y que no se conformaron a este mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambio la forma de pensar de mí mismo? ¿Cómo cambio yo esa palabra? ¿Cómo cambio? Miren, lo interesante de esto es que cuando, por ejemplo, usted y yo estamos renovando algo, tenemos que remover lo viejo para poderle dar lugar a lo nuevo. Eso es parte de cuando uno va a renovar algo, y es lo mismo en la mente. Usted tiene que sacar todas aquellas mentiras que vienes arrastrando, que vienes creyendo, y darle lugar para ser renovados de vuestra mente. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. Entonces, para contestar la pregunta de cómo yo puedo cambiar la forma en que pienso de mí mismo, esta es una de las claves que puede llevarle a una transformación, y una transformación de su mente. Y esto es lo que dice: cuando yo digo lo que Dios dice, comienzo a pensar como Dios piensa. Si yo quiero pensar como Dios piensa, tengo que comenzar a decir lo que Dios dice, lo que Dios habla en su palabra, la opinión que Dios tiene de mí como persona. Y ahorita vamos a entrar en algunos pasajes interesantes sobre esto, pero cuando usted y yo, cuando empiezo a entender lo que Dios dice acerca de cualquier cosa, entonces yo comienzo a pensar como Dios piensa. Cuando yo lo verbalizo, cuando yo lo digo, cuando yo digo lo que Dios piensa, por ejemplo, de las relaciones, del matrimonio, cuando yo pronuncio y digo y leo y comunico lo que Dios dice acerca del dinero, del materialismo, de la vida en sí, entonces yo comienzo a pensar como Dios piensa. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo lo que Dios piensa. Y eso se va quedando en nuestra mente y en nuestro corazón, porque estoy aprendiendo de cómo Dios piensa. Entonces, esto es sumamente importante. Cuando yo digo lo que Dios piensa sobre los valores, sobre el dinero, entonces yo comienzo a pensar cómo Dios piensa de eso. Y voy aprendiendo a pensar como Dios piensa. Ahora, no sé si al estar de acuerdo con Dios sobre qué dice, estoy comenzando a cambiar la forma en que pienso. Cuando yo me pongo de acuerdo con Él en lo que Él dice en su palabra, entonces comenzamos a enfocarnos en lo que Dios quiere que yo me convierta y lo que yo aprenda. Ahora, esto nos lleva a nosotros a un pasaje interesante sobre esto. Miren, esto es lo que dice el apóstol Pablo, porque toda renovación comienza con la demolición. Si usted va a renovar una casa, le había mencionado un poquito sobre esto, usted tiene que demoler, deshacerse de todo lo viejo que está ahí en su casa, ¿verdad? Para poder instalar lo nuevo. Entonces, a veces las renovaciones, aún de una casa, son bastante tediosas. A veces tenemos dificultades mientras estamos renovándola. A veces es un caos, cuesta dinero, muchas de estas cosas, lo que es la renovación. Pero usted no puede renovar algo sin antes demoler o quitar lo viejo que está ahí. Entonces, la renovación de nuestra mente, de nuestra vida,
comienza con la demolición, quitando aquellas cosas, removiendo, demoliendo todo lo feo, lo sucio, las mentiras que hemos creído por años. Y esto es lo que dice el apóstol, el salmista en el Salmo 107. Dice, afligidos y encadenados habitan en la más densa tiniebla por haberse rebelado contra la palabra de Dios, por menospreciar los designios del Señor. Esta era la condición en que estaba el pueblo en la manera de pensar negativa. Estaban presos en tinieblas, dice, encerrados en celdas, en tinieblas. Y luego dice, los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción, los sacó de las sombras de las tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Fíjense bien, dice que rompió en pedazos sus cadenas. Ahora, el siguiente versículo dice que den gracias al Señor porque su gran amor por sus maravillas en favor de los hombres, Él hace anicos las puertas de bronce y rompe en 1000 pedazos las barras de hierro. En otras palabras, Él es el libertador. Él va a sacarte de la cárcel. Él va a traer vida, va a traer libertad a tu vida y a la mía. Y dice la palabra que Él es el que rompe esas cadenas, rompe esas ataduras, rompe esa celda para que usted sea libre. Entonces lo que Dios quiere es romper esas mentiras del pasado que te dicen tú no eres suficiente bueno, de esas mentiras del pasado que dicen, ¿sabes qué? Tú no eres un buen siervo. Entonces Cristo quiere romper esas cadenas para que usted pueda salir de esa cárcel en la que está por su forma de pensar y pueda usted ser libre. Ahora, déjenme dar la historia interesante sobre los elefantes que son, que los quieren mantener en cautiverio, en zoológicos, como usted algunas veces los ha visto en los zoológicos. Bueno, esos animales, desde que ellos están chiquitos, la forma como los adaptan para que estén en cautiverio es que el entrenador le amarra a la pata del elefante chiquitito, tiernito, una cadena a su tobillo, en su pata. Y luego en el otro extremo de la cadena tiene 2 estacas y esas estacas las pone en el suelo, o sea, las ancla en el piso. Y así lo tiene. El elefante sigue creciendo con esa cadena atada a su pata. Y eventualmente pasan los días y el hombre, el entrenador, puede quitar la cadena del piso, la puede sacar de ahí, de las estacas, pero y él se puede ir lejos y el elefante no se mueve, aunque ya esté grande, no se mueve de donde está. Mientras él sienta que la cadena está atada a su pie, a su pata, él no se va a mover. ¿Por qué? Porque el elefante está creyendo una mentira sobre la circunstancia que está viviendo. En otras palabras, no hay nada que lo ate. Él puede arrastrar bien la cadena e irse para donde quiere, pero él siente la cadena atada a su pie y él cree que todavía está atado al piso, con las estacas en el piso. Estos animales majestuosos que usted sabe que tienen un gran poder, una gran fuerza, que pueden derribar árboles, también pueden mantenerse por años en un solo lugar sin hacer nada, sin moverse de un lado a otro. Es más, estos animales quizás no hay nada que los pueda sostener por la fuerza que tienen, pero mientras ellos sientan esa cadena atada a su pie, no se mueven. Ahora, usted sabe para dónde vamos con esto. Nosotros, la pregunta aquí es, ¿cuáles son esas cadenas que te tienen todavía atado a ti? ¿Qué es la mentira que usted sigue creyendo de alguna circunstancia en la vida? Quizás fuiste abusado y crees que no hay perdón para tu vida. Quizás comenzaste un proyecto y fracasaste y crees que Dios te mira como un fracasado. Quizás intentaste un ministerio y no tuvo fruto y crees que eres un hombre fracasado o un mal creyente.
Son mentiras del diablo. Entonces, muchas veces nosotros seguimos arrastrando estas cadenas de mentira, de cosas viciosas del pasado y queremos avanzar hacia el futuro y no puede ser posible. Tienes que entender que posiblemente estés creyendo una mentira sobre tu condición. Quizás gente te está diciendo, ¿sabes qué? O usted se lo está repitiendo diciendo, ¿sabes qué? Yo no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente bueno como padre o como madre o como cristiano, o yo no soy suficientemente popular, o yo no soy suficientemente exitoso en los negocios. O quizás algunas jovencitas o jovencitos están diciendo, ¿sabes qué? Yo no soy suficientemente guapa o bonita o guapo. O quizás mi baja estima me está destruyendo porque sigo creyendo una mentira. Lo que quiero decir con esto es que tienes que demoler esa mentira, sacar esa mentira para darle oportunidad a la renovación. Porque cuando tú dices y pronuncias lo que Dios piensa de ti, tú vas a transformar tu vida. Escúchame bien, seguimos avanzando en otros pasajes sobre esto, que la renovación comienza con la demolición. Esto es lo que dice Romanos. Por lo tanto, desde ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Escúchame una cosa. Esta es una de las palabras más bonitas en el Nuevo Testamento que te dan seguridad, te dan valor, te levantan tu estima y te dan un propósito en la vida. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Si usted está unido a Cristo, ya no hay condenación para usted. El diablo sí quiere condenarlo y lo va a acusar y lo va a querer condenar. Pero una cosa sí quiero que sepa, la Biblia dice, no hay condenación para usted. Ya no hay condenación. Usted ya fue libre. Dios le salvó, Dios le justificó y ya no hay condenación. Ponga ese pasaje, ponga un círculo ahí en la Biblia y ponga esa palabra porque es una de las palabras más maravillosas que están en la Escritura. Ahora, mire lo que dice el siguiente versículo de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, yo me gustaría decir de esta palabra, me gustaría decir que esta palabra es cortante. Y ahora, no te den la idea de cortar. Corta todo aquello que no sirve, todo aquello que te daña, todo aquello que te hace sentir miedo, todo aquello que te hace sentir inferior, todo aquello que te causa ansiedad, todo aquello que te cause ser inseguro. La Biblia dice que la palabra va a cortar eso. Es más, la palabra de Dios va a exponer a dónde está la mentira en nuestra vida. La palabra tiene ese poder de cortar aquello que nos sirve. Pero también el doble filo tiene la idea de que es como la que hace esa cirugía en el corazón de cada persona y limpia y sana los corazones. Por eso dice la palabra que es como una espada de dos filos. Miren, usted y yo procesamos más o menos entre unos 60 y 80 mil pensamientos por día. Eso significa que son más o menos unos, ¿qué será? Unos 3,000 pensamientos por hora. Eso es bastante. Y muchos de estos pensamientos los almacenamos, los tenemos ahí y comenzamos a creerlos y entonces comenzamos nosotros a tener nuestras propias conclusiones en base a esos pensamientos, como los pensamientos no tengo un propósito, no me siento útil, nadie me quiere, nadie me ama, soy un fracasado. Déjame decirte una cosa, la palabra de Dios puede exponer eso
y decirte que eso es mentira. Y una cosa más importante de eso es que la palabra puede cortar eso y darte realmente libertad. Ahora, cuando nosotros estamos tratando de cambiar algo, comenzamos a prometerle al Señor cosas, ¿no? Señor, ¿sabes qué? No, te prometo no hacer esto ya. Pero yo no sé cómo funciona eso, el hacer promesas al Señor, pero una cosa yo he descubierto que a veces le prometemos al Señor no hacer algo, pero de pronto lo continuamos haciendo un día después o incluso en el mismo día que prometimos que no íbamos lo que no íbamos a hacer, lo seguimos haciendo. Entonces, esto es el punto en cuanto a eso. Es que Dios no me está pidiendo una promesa que no podré cumplir. Dios no está interesado en tus promesas. Él está interesado y Él pide que yo reciba una promesa que solo Él puede cumplir. Recuerde que Él es el cumplidor de promesas. Él es el que puede cumplirte. Tú y yo no podemos cumplir. Es más, nuestra transformación no depende de tu persona haciendo los cambios o los hábitos, sino es Dios cambiando la forma de pensar. Comienza con Dios. La transformación no comienza con usted, comienza con Dios y termina con Dios. No es que usted tenga el poder para poder cambiar eso, porque usted y yo no podemos ni cumplir una pequeña promesa. Entonces, por eso Dios no te está pidiendo esto, te está pidiendo que realmente tú recibas esa promesa de Él, que Él mismo va a cumplir en ti. Ahora, esto nos lleva a una cosa importante, la cual mencioné al principio. Me gustaría que escribieras estas promesas para que tú las puedas estudiar con tus hijos, las puedas, ¿cómo se llama? Recitarlas en la mañana que te levantas o en la noche que te acuestas, a cualquier hora del día. Es importante porque ¿qué es lo que sucede? Cuando usted y yo comenzamos a pronunciar y a hablar y decir estas palabras, estas promesas, esto se va quedando en la mente. Entonces tú comienzas a pensar como Cristo pensó y empiezas a pensar cómo Cristo piensa de ti. Porque esos son los problemas más serios que nosotros enfrentamos. Tenemos que aprender y aceptar la opinión que Dios tiene de ti y de mí. Eso es importante. Entonces, cuando comenzamos a hablar de estas promesas, es más, esto traerá cambio a tu vida. La gente comenzará a ver un cambio en ti. ¿Por qué? Porque estas promesas te harán vivir de acuerdo a esas promesas y te va a ayudar. Mira lo que 1 Corintios 15, versículo 3, dice el apóstol Pablo, y les transmití a ustedes lo más importante y lo que se había transmitido a mí también. Que Cristo murió por nosotros. Hay que entender esto. Cristo ya murió por ti, resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Y esa es la promesa de que así como Cristo resucitó, también usted va a resucitar un día, pero que Cristo murió por usted. Segunda Corintios 5:17, dice la palabra que tú eres una nueva creación. Todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Entonces, eso es importante. Tú tienes que entender de que tú eres una nueva criatura. Un nuevo pensamiento, una nueva actitud, pero tienes que dejar que Cristo transforme nuestra mente, cambie tus pensamientos. Juan 8:36 dice así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Mire, esta es una de las promesas maravillosas. La verdad te hará libre. El Hijo, el poder de Dios va a liberar, traer libertad a tu vida. Esa es otra de las promesas. Otra promesa más. Romanos 8:1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Ya mencioné, ¿verdad? Es importante entenderlo cuando te enfrentas a un mundo que te juzga, que te señala. Tú tienes que aprender de que ya no hay ninguna condenación. Nada puede condenarte ya para aquellos que están en Cristo. En 10:13, cuando eres tentado, cuando viene la tentación, dice la palabra que Dios es fiel.
Escúcheme, Dios es fiel y usted y yo vamos a ser tentados siempre, siempre vamos a estar tentados por el enemigo, pero la palabra de Dios dice que Dios es fiel y Él va a estar contigo y al mismo tiempo va a dar una salida para que tú puedas salir de esa tentación. Qué maravilloso es saber que Dios es fiel. En Romanos 8, 38 y 39 dice que ninguna cosa de la creación podrá separarte del amor de Cristo. Nada. Porque la salvación depende de Dios, no depende de ti. El que te tiene, no eres tú que tienes agarrado a Dios, es Dios que te tiene agarrado a ti. Así que nada, ¿qué es nada? Nada. Nada puede separarte del amor de Dios. Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimas cosas de lo que podamos imaginar. El poder de Dios habita en cada creyente y esto es importante recordarlo siempre. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No le hace las circunstancias, no le hace lo que pase. Tú puedes en Cristo. Ahora, 1 Juan 4:4, ustedes queridos hijos, son hijos de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Qué maravilloso es levantarse en la mañana e irse al trabajo. Sabemos que hay unas huestes celestiales peleando por tu mente, por meterte ideas, por destruirte, por dañarte, por robarte la paz, por robarte el gozo, por destruir tu vida, por destruir tu familia, por controlar tu mente. Hay una fuerza ahí afuera, pero fíjense lo que pasa. Dice, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Entonces, qué maravilloso es levantarse e ir con esta convicción hacia allá afuera. Luego, Romanos 8:31 dice, queridos, dice que diremos frente a esto, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Muchas veces nosotros hemos creído incluso la mentira que Dios está en contra de nosotros. Oh, porque yo me porté mal, Dios está en contra de nosotros, está enojado conmigo, ya no me ama, ya no me quiere. Mire, Dios nunca, Jesucristo nunca va a estar en contra de ti. Si eres creyente, siempre va a estar a favor de ti. Eso quiero que usted lo tome en cuenta al pronunciar y al recitar todas estas promesas de fe. ¿Cuál debería ser mi oración entonces? Padre, ayúdame a repetir lo que tú dices acerca de mí y a no creer en las palabras de este mundo. Ayúdame a transformar mi mente recibiendo lo que tú dices acerca de mí. Por favor, esta debería ser, ayúdame a repetir la palabra tuya. Ayúdame a pronunciar, a leerla, lo que tú dices, a pronunciarla, para poder creer como tú piensas. ¿Qué es lo que piensa Dios de ti? Que eres redimido, que eres real sacerdocio, que eres santo, que eres justo, que eres perla de gran precio, que eres lo más precioso para Dios. Dice que somos como la niña de sus ojos. Eso es lo que Dios piensa de ti, que eres una persona que eres perdonada, que eres libre. No tienes que estar con la cadena todavía, ya eres libre. Eso es lo que Dios piensa de ti. Y es importante orar, Dios, ayúdame a pensar como tú piensas. Bien, para terminar, le voy a decir algo. Cada vez que usted y yo tratemos de cambiar algo en nuestra vida, cada vez que tú trates de cambiar, transformar tus pensamientos y pensar de la manera como Dios piensa de ti, y cambiar la forma en que tú piensas. Déjeme decirte una cosa, Satanás se va a venir con todo sobre ti, a destruirte, a robarte el gozo, va a tratar de desanimarte en la vida, por seguro, porque Él no quiere que tú avances, Él no quiere que tú des pasos definitivos de fe, Él quiere que tú sigas escondido, con miedo, con temor, al virus, a todo lo que está pasando. Él quiere que tú estés así todavía, el diablo. Pero sabe una cosa, este predicador, Greg Laurie, dice, cuando el Satanás te acuse, cuando Satanás te quiera
desanimar, cuando el Satanás te ataque, dice, toma unos segundos y recuérdale a Satanás la palabra de Dios. Recuérdale la verdad de la palabra de Dios. Y dice, aparte unos segundos y recuérdale a Satanás cuál es su futuro. Dice, porque él no tiene por qué influir en la forma que tú y yo pensamos. Él quiere y lo va a tratar y lo va a tratar, créame. Así que manténgase alerta, toma estas promesas, memorízatelas si es necesario o recítalas, escríbelas en un papel y donde las puedas pronunciar y repetir todos los días. Y déjame decirte una cosa, comenzaremos a pensar diferente de lo que nosotros somos. Exactamente lo que usted escuchó, porque hemos creído muchas mentiras y hemos vivido de esa manera. Tú eres libre, eres un hijo de Dios, eres un campeón, porque dice la Biblia, ya tenemos la victoria en Cristo. Así que espero que esto te haya ayudado. Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendiga a mis hermanos, que estés con ellos y que sigas cuidándolos. Gracias por que ellos han permitido que tu palabra entre, Señor, a sus hogares. Así que síguele bendiciendo y cuidándolos en el nombre de Jesús. ¿Ok? Amén y amén. Dios me los bendiga.